Hoy vamos a meternos de lleno en la poesía de Antonio Machado para descubrir algo fascinante: cómo evoluciona su obra a través de las imágenes que repite una y otra vez. Es un viaje al corazón de cómo la vida de un artista es capaz de transformar su arte. Bueno, pues esta es la pregunta del millón, ¿no? La que lo arranca todo. A simple vista cualquiera podría pensar, ¿se le acabaron las ideas? Pero nada más lejos de la realidad. Ya verán que es todo lo contrario. Para desentrañar este misterio, no vamos solos. Vamos a apoyarnos en un ensayo brillante del crítico Rafael Lapesa. Su análisis es la clave, la lupa que nos va a permitir entender qué se esconde de realidad detrás de estas repeticiones. Y aquí está la genialidad que vio Lapesa. Se dio cuenta de que Machado usa una y otra vez el agua, el mar, los caminos. Pero ojo, que no significan siempre lo mismo. Ahí está el truco. No es que se repita, es que sus símbolos crecen y cambian con él. Es pura evolución. Venga, pues empezamos por el principio. Primera parada. El Machado más joven, el más introspectivo, un poeta que miraba casi exclusivamente hacia su interior. Esta frase de sus primeros poemas lo clava. El alma del poeta se orienta hacia el misterio. Para él, en ese momento, la poesía era justo eso, una especie de linterna para mirar dentro de sí mismo, en esos rincones oscuros y misteriosos del alma. El propio título de su primer gran libro ya nos lo dice todo. Soledades. Es que no hay más que leerlo. Todo, absolutamente todo en esos poemas, las fuentes, los jardines, la tarde que cae, no es más que un espejo de su mundo interior. Un mundo, por cierto, bastante melancólico, muy centrado en la memoria y en el recuerdo. Vale. Entonces, para entender lo que viene después, quedémonos con esto. En este primer Machado, los símbolos son bastante claros. El agua es el tiempo que pasa, sin más, de forma monótona. Las fuentes representan esa melancolía, ese silencio. Y el mar, bueno, el mar es el final del camino. Punto. Y aquí lo vemos clarísimo. Este verso es un eco directo de las famosas coplas de Jorge Manrique, ¿verdad? Es una idea potentísima de la tradición española. Aquí no hay dobles lecturas. Las vidas son los ríos. El mar es la muerte. Un significado universal, cerrado y definitivo. Pero entonces todo cambia. Pasamos a un capítulo que es una auténtica fractura en su vida y en su obra. Un golpe durísimo que va a reventar por los aires ese mundo interior y le va a obligar a mirar la realidad a la cara. Y es que la cronología, vista así, pone los pelos de punta por lo simple y brutal que es. Fijaos, en apenas 5 años publica su gran obra intimista, encuentra al amor de su vida, Leonor, y ella muere. Así de rápido y de cruel. Este es el mazazo que lo va a cambiar absolutamente todo. Este verso es tremendo. Lo escribe justo después de la muerte de Leonor. ¿Recordáis que su primer libro se llamaba Soledades? Pues bien, esa soledad que antes era un lugar para pensar, para crear, ahora le aterra. El mundo real ha entrado de golpe con una violencia brutal y ha puesto su mundo patas arriba. Y es que este es el motor del cambio. La muerte de Leonor no es solo un dolor personal, que ya es muchísimo, es que le provoca una crisis existencial total. Es lo que le obliga a dejar de mirarse el ombligo, por así decirlo, y a empezar a hacerle preguntas al universo, a la vida, a Dios, a lo que sea. Y con esto llegamos al corazón de todo este análisis. Ahora es cuando vamos a ver de verdad el antes y el después de sus símbolos. Veremos cómo ese dolor tan inmenso actúa como una especie de filtro, una lente que cambia por completo el significado de las mismas imágenes de siempre. Pero para entender bien esto, hay que tener clara una palabra: polisemia. Suena técnico, pero es muy fácil. Es la capacidad que tiene una palabra o un símbolo para tener muchos significados. Y lo importante es que el nuevo significado no borra el anterior, sino que se le suma, como una capa más. Los símbolos de Machado son así. Venga, vamos con el primer ejemplo clarísimo, el agua. ¿Recordáis que antes era el tiempo que pasaba, sin más, algo melancólico? Pues después de la tragedia, el agua se transforma. Ahora es vida, es pureza, es una posibilidad de renovación. Y mirad esta cita, es la prueba del algodón. La escribe en plena crisis. Le está pidiendo al agua, a la lluvia, que traiga vida. Le habla directamente. Es un cambio brutal, de ver el tiempo pasar pasivamente a suplicarle a la vida que se abra paso. Bueno, y si lo del agua fue un gran cambio, lo del mar ya es de otra dimensión. Pasa de ser solo la muerte a convertirse en un símbolo gigantesco que lo contiene todo. El universo, Dios, su propia soledad e incluso el olvido. Recordemos por un momento al primer Machado. El mar era esto, el final del río. Una metáfora muy clásica, muy directa, un destino que nos esperaba a todos, de forma impersonal. Y ahora,
Mirad esto. Señor, ya estamos solos mi corazón y el mar. Es que la diferencia es abismal. El mar ya no es un allí lejano, es un aquí y ahora. Es su compañero de soledad, el testigo de su dolor. Se ha vuelto algo completamente personal, íntimo. O sea que, para resumir, el mar pasa a ser un lienzo en blanco enorme donde Machado va pintando todas sus batallas internas. Ahí vuelca su angustia, su búsqueda de respuestas y, al final de todo, su deseo de paz, de un descanso definitivo en eso que él llama el olvido. Bueno, pues con esto llegamos ya al final del viaje. Es hora de volver a la pregunta con la que empezamos y atar todos los cabos. Entonces, ¿por qué repetía Machado sus símbolos? Pues precisamente por eso, porque no eran solo palabras bonitas. Eran los hilos que cosían su vida con su poesía. Eran, en el fondo, las páginas del diario de su alma donde iba anotando cómo las experiencias, sobre todo las más duras, le hacían ver el mundo de otra manera. Lo que nos enseña todo esto, al final, es que estamos ante un poeta de una valentía y una honestidad brutales. Un hombre que no escapó de su dolor, sino que lo miró a los ojos y lo convirtió en arte, lo hizo crecer con él. Y nos demuestra que la gran poesía, el gran arte, nace de ahí, de no dejar de hablar nunca con la vida. Y todo esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Porque la vida de Machado, al final, es un espejo. Nos invita a pensar en cuáles son esos símbolos que se repiten en la vida de cada cual, esas imágenes, esas ideas que nos acompañan siempre y cómo van cambiando de significado a medida que vivimos. Es algo en lo que vale la pena detenerse a pensar.